Es docente de lenguaje cinematográfico y de historia del cine en la ORT, fue la editora de la revista 33 Cines, ha participado de libros colectivos sobre cine en Uruguay, en revistas como Imagofagia, Cine Documental o Cuadernos del CLAE. Su área de investigación es la composición de un campo audiovisual en el Uruguay de la década del 50, trabajando sobre las políticas públicas, el movimiento cineclubista, la generación crítica y la emergencia de un movimiento de realizadores independientes. Bueno, Mariana, cuando quieras, adelante. Todos tuyos. Bueno, primero que nada quería agradecer muchísimo al grupo, el grupo de público de cine, que ha sido para mí una experiencia maravillosa como usuaria, digamos, como partícipe, como oyente y asistente asidua de este encuentro. Una de las actividades colectivas que me permitió la pandemia y me permitió resignificar la idea de construir un conocimiento colectivo. Lo que voy a presentar aquí en este trabajo fue parte de mi tesis, ahora voy a explicarlo un poco, pero quería también aclarar que toda esta instancia de intercambios me permitió repensar mucho algunas de las cuestiones que yo ya consideraba que estaban cerradas, permitió abrirlas, pensarlas de otro lado. Por otro lado, se implica escribir más, extender más los tiempos, y así uno no se recibe nunca. Pero en principio quería también agradecer mucho a todo el grupo por haber armado esta instancia maravillosa, que para mí es una instancia de formación y de construcción colectiva. Voy a compartir la presentación. Se ve bien, ¿verdad? Aquí empezamos con un título que es medio ambiguo. Y eso que están viendo ahí es en la Sala Soriano de Cine Universitario. Miren qué bonita que es. La dejo un segundo para que la miren. Pongo en contexto esto que voy a presentar aquí ahora. Lo que quiero compartir hoy con ustedes son unos capítulos de mi tesis de investigación. Capítulos que en este momento están bastante, como decía, cerrados, pero que forman parte de un proyecto más general. Lo que voy a presentar hoy aquí es la relación entre el público el público asistente, la base social, los afiliados, los asociados, vamos a después discutir cómo los llamamos, que formaron parte del movimiento cineclubista, pero también vinculado con la propia institución, o las formaciones culturales que se desarrollaron en el periodo, en la década del 50, en realidad desde el 48 hasta el 60, que es donde yo decidí hacer el corte, de estas dos entidades que para las personas que no son de Uruguay, bueno, un poco se las presento, son Cineclub del Uruguay, que se fundó en enero del 48, y el Cine Universitario, fundado en el diciembre del 49. Estas instituciones son las más significativas, las más importantes que armaron lo que llamamos ahí el movimiento cineclubista en el Uruguay del periodo, pero que se relacionan con procesos más complejos. Entonces quería presentarles un poco ahí de dónde se inserta este trabajo, que forma parte de la tesis doctoral que estoy casi concluyendo, y que se llama así, la conformación de un campo audiovisual en el Uruguay de la década del 50, título proceso, todavía no sé si se va a llamar así, en donde analizo tres áreas. Por un lado, el Departamento de Cinearte del SODRE y los vínculos regionales e internacionales, que ya me han escuchado algunos de los presentes hablar mucho en muchos encuentros previos. En especial abordo el desarrollo del Festival de Cine Documental y Experimental del SODRE, este movimiento cineclubista y el concepto de cicultura cinematográfica, y luego una tercera parte donde hablo de los realizadores de cine nacional, que a veces surgen de movimiento amateur, ligado también a estas dos instancias previas, al cineclubismo y al SODRE, que se consideraron luego como los realizadores independientes. Son tres elementos que considero que hay que estudiarlos en conjunto. Me proponía ahí analizar dentro de esta línea, para pensar lo que estoy analizando hoy, quería trabajar con algunos capítulos de esta segunda parte donde hablo del movimiento, donde me interesa pensar las particularidades que asumió este cineclubismo montevideano, no hablo acá de Uruguay, sino solamente de Montevideo, con todo ese conjunto de prácticas que implicó este movimiento, y revisar el modelo de cineclub que se termina desarrollando
donde planteó relaciones más complejas entre entre las directivas y la cinefilia erudita y un conjunto amplio de afiliados y allegados. Me interesa entender las relaciones entre el público y las identidades, analizando problemas particulares asociados a exhibición, distribución, preservación de materiales, ¿sí? Así como los espacios de legitimación dentro de la crítica. La hipótesis con la que trabajaba, a mí la idea de hipótesis me sirve como una especie de spoiler, ya estoy contándoles al final, pero la idea que empecé a desarrollar luego del primer contacto con las fuentes, es pensar los rasgos característicos que tuvieron este proceso, dando cuenta de las direcciones negociadas del movimiento, en donde las tensiones entre las partes nos obligan a pensar en una práctica que no está tan ligada a la cinefilia erudita. Y que encuentro que en este diálogo se expresan intereses y usos mucho más diversos de la experiencia cinematográfica, en donde el par arte-comercio no se conforman de forma binaria, y donde tiene tanta cabida la cultura cinematográfica como la cultura por el cine. Así que si se quieren ir ahora, este es el resumen. Vamos a ver. Me parece interesante pensar el movimiento en este conjunto de actividades que se despliegan. Como les planteaba, no solamente estamos hablando acá de espacio de exhibición, de cine alternativo, sino que este proceso realmente se manifestó como una entidad mucho más plural que involucraba un montón de actividades. Cuando terminaba el balance, que voy a volver sobre eso, del año 58 de Cineclub, empezaban a hablar de todas las actividades que estaban haciendo y desarrollaban la idea de conjunto enorme de actividades que excedían el campo propiamente cinematográfico, como eran exposiciones, presentación de film, ciclos, bueno, muchas actividades que ahora vamos a empezar a desarrollar ahora. Y este elemento, ya esta idea de la diversidad de actividades que cumplían, estaba presente en los primeros documentos. Lo que voy a plantear acá ahora es el análisis de un conjunto documental. Voy a trabajar, es una cuestión más metodológica de lo que estoy explicando, es una descripción extensa a partir de fuentes documentales principalmente. Yo estoy trabajando con un acervo muy interesante de programaciones, boletines, noticieros, publicaciones que surgieron de estas identidades, que me parece que resultan elementos que no es que anulan, ¿sí? Pero complementan de forma muy importante toda la información que tenemos de este proceso que surge de los testimonios y de las memorias sobre este proceso. En contexto, son de instituciones que fueron muy importantes para, digamos, la tradición cultural uruguaya y la especie de memoria afectiva sobre el proceso, en especial por lo que implica, digamos, como marco en el que surge la Cinemateca Uruguaya, institución que existe hasta el día de hoy y que tiene una presencia muy importante en nuestro medio. Yo trabajo con documentos, con papeles. En esos papeles del 58 hablan de esto, en los comentarios del 52, en esos boletines que entregan a los afiliados, ya empiezan a hacer como alarde de todas las cuestiones que realizan. Entonces plantean que para la temporada del 52, 4 años después de que este cineclub se forma, ya tenían un local social con microcine, ciclo extraordinario de exhibiciones con films inéditos, ordenado por periodos, esa cosa muy prolija, biblioteca especializada con colecciones de las principales revistas, la revista Cineclub que editan, que es una revista bien interesante, después voy a hablar un poco, los concursos nacionales vinculados con la relación con la realización que les planteaba, concursos nacionales de cine de aficionados y de guiones, trabajos colectivos preparatorios para un fichero de formación, también vinculado a la biblioteca. Ellos también no solamente guardan información, sino que quieren producir información que va a derivar en las fichas y las filmografías, y la participación en cursillos de técnica y realización. Después también vamos a encontrar otro conjunto ahí de saberes de los que estábamos hablando. Este elemento así como de crecimiento importante se relaciona también con el crecimiento que tuvo la consolidación numérica de estos grupos. Es más complicado, como no tengo archivos oficiales institucionales, sino que un conjunto, un puzzle de materiales, terminar de determinar qué tamaño, qué cantidad de gente formó parte de estos grupos, cuántas programaciones hubo, pero en conjunto, en general podríamos plantear que
fueron instituciones que para el medio fueron muy insignificativas. Y con un crecimiento muy grande hasta el año 53, 54, ¿sí? En donde fueron cambiando de los primeros 50 miembros originales del Cineclub, por ejemplo, ¿sí? A 2.000, ¿sí? Miembros 4 años más tarde. Y para un periodo tuvieron un máximo de 2.800. Los números de cine universitario parecen ser un poco menores, pero igual también son muy importantes. Ellos hablan en un documento, en uno de los noticieros del año 56, hacen un pequeño comentario que me resulta interesante. Dice, desde que fuera convertido en cineclub, Cine Universitario ha mostrado una definida tendencia hacia un gigantismo, que a veces ha alarmado a observadores locales y especializados. Así, un cuadro clínico informaría que en 6 años los 33 socios iniciales se convirtieron en 211. 2111, perdón. La simple oficina primitiva, una pieza prestada, en una sala y sede social. 278 plateas, bibliotecas, salones. Las exhibiciones de abril del 56, unas 20 con repeticiones, casi igualan a las de todo el año 50, 24 forzadas. También es difícil determinar bien los números precisos, pero para fin de periodo, hasta la década del 60, el Cineclub había generado más de 900 programaciones, y fue más o menos un número similar el que también estaba desarrollando Cine Universitario. En conjunto podemos hablar de cerca de 5.000 personas, ¿sí?, que se movían dentro de este circuito cineclubista, a lo cual hay que agregar, son números medio relativos, porque por un lado había algunas personas que se supone que formaban parte de los 2 cineclubes, pero no sé si pagaban las 2 afiliaciones, eso es extraño. Me parece que lo que sucedía es que, además de las programaciones que estaban pensadas para el público específico, ¿sí?, publicaciones, exhibiciones cerradas a los miembros de cineclub, había también otro montón de actividades abiertas que involucraron un número más amplio de personas aún. También la información que surge de estas fuentes, y de tanto de las fuentes como de los testimonios, es que en especial en algún momento estas actividades concitaban mucho público, y el problema que había generalmente era el problema de solucionar la cantidad de la posibilidad de acceso a sala, y pedían que la gente entrara con anticipación, o que se quiera buscar las entradas con tiempo, porque las salas se llenaban, y las programaciones solían, especialmente en las salas más chicas, hacerse más de una vez. Cuando estoy hablando de este concepto de pensar este público, estoy pensando, me parece también ahora necesario señalar que, si bien no me pongo a analizar demasiado esta conformación de cómo estaba, digo, de clase, grupo, etcétera, con lo que se conformó este público cineclubista, hay algo que es normativo en todas las fuentes, y que por eso también me parece importante destacar ahora, que todos los documentos, cuando se está hablando de un plural masculino, ¿sí?, está refiriéndose a un plural masculino, ¿sí?, no es un plural neutro. Estábamos hablando de grupo de varones, parecen ser varones que hablan para varones. Y no solo eso, sino que las menciones a la participación activa del grupo de mujeres, o algunas mujeres dentro de estos grupos, ha sido muy, muy lateral. Salvo la presencia, si torbellino impresionante, de Giselda Sani en Cine Universitario, bueno, lo que excede a Giselda, que es una crítica de cine muy importante, local, hay pocas presencias de mujeres, no solo en los documentos, sino también en las programaciones. Las únicas menciones de participación activa de mujeres que he encontrado son algunos nombres laterales, digo, menores, dentro de las comisiones directivas, ¿sí?, no centrales, y las tareas de bibliotecaria. Las bibliotecarias, sí, ahí aparecen nombres de mujeres. Después, en alguna tarea vinculada a la formación en los ciclos infantiles que les voy a plantear. Pero no hay tanta presencia. ¿Dónde aparecen, ¿sí?, las presencias femeninas en estos grupos? En las pocas fuentes que tenemos documentales de las salas de los cines cineclub, de las proyecciones cineclubistas. Estas son exhibiciones en el año 51 de la inauguración de la sala de la calle Florida del Cineclub, donde vemos casi una conformación paritaria, digamos, de público. Hay muchas mujeres que llaman la atención porque
están como ausentes en todos los vestigios documentales, lo cual también nos pone un reparo metodológico frente a estos vestigios documentales con los que trabajamos. Una de las características vinculadas a esta idea de la sala que tuvo también este proceso fue la intención de entrada de conseguir espacios, ¿sí? Disponer de espacios propios para el funcionamiento. En especial, al principio, bueno, fue primero el cine club, pero enseguida pasa a ser también cine universitario. Y también nos habla un poco de esa diversidad de las que estábamos hablando cuando planteé la introducción del proyecto general, donde mi intención era empezar a cuestionar ese binarismo, digamos, sala de arte de ensayo frente a cartelera comercial. Y esto tiene que ver también para pensar las programaciones. Cuando surgen estos primeros grupos, en los primeros años encontramos que las pocas exhibiciones que tuvieron estuvieron más centradas en cierto canon cinéfilo importante vinculado a algunas películas que podían conseguir, y se hicieron en algunas salas muy pequeñas, muy informales, algunas de ellas no tenían ni siquiera habilitación para funcionar como salas, como el Centro Gallego. Vemos ahí la programación del Cine Club del Uruguay y por otro lado de cine universitario, que se hicieron primero en esos lugares informales que contaban con proyectores de pases reducidos. Y ahí tenemos esa doble distinción. Estos son uno de los elementos que caracterizó este espacio de exhibición es la posibilidad de difundir obra en proyecciones en película estándar, en 35 milímetros, y en pases reducidos en 16 y en 9,5. No solo en los primeros años se proyectaron películas en 9,5, sino que después cada tanto había ciclos medio nostálgicos que volvían al 9,5 del Pathé Baby. Pero ya enseguida, cuando empiezan a incorporarse, a ampliarse un poco más el segundo año, ¿sí? A partir del 50-51 principalmente, empezamos a encontrar el uso de salas comerciales de Montevideo, salas importantes de estreno, ¿sí? Como el Ambassador, el Plaza, Luxor, o el cine, bueno, el Rex, el Central, y después también salas más chicas, digamos, que estaban medio como en la periferia del centro montevideano, que funcionaron en especial en los primeros años como salas alternativas en donde proyectar películas que fueran en pase estándar, y películas que implicaran mayor cantidad de audiencia. Y también esa idea de los preestrenos que organizaban junto con los distribuidores. Pero ya a partir del 51 y del 52, en caso de cine universitario, se construyeron sedes propias, ¿sí? Se alquilaron, se acondicionaron, hubo mucho esfuerzo, muchos recursos dispuestos para eso. El caso de la Sala Florida era una sala pequeña, así que había medio subterránea, en una zona medio marginal, en una zona lateral del centro, y contaba con un espacio pequeño, espacio de biblioteca, oficina, un pequeño ahí lugar para tomar un tentempié, parece. Y luego se pasaron a una sala muy grande, más grande en la calle Rincón, frente a la Plaza Matriz, que contó no solo con un cineclub importante, sino también con experiencia, digo, más, además de esos cines, digo, de esas salas, ahí vamos a encontrar espacios para talleres, espacios de encuentro, un ámbito más importante, que fue lo mismo que sucedió con la sede de Calle Andes de cine universitario. La sala chiquita de Colonia era una sala que tenía un microcine, que ahora la vamos a mostrar, ¿sí? Chiquita, ¿sí? Microcine que acá vemos, ¿sí? Y esa biblioteca hermosa, miren qué bonita la biblioteca que tenía cine universitario, que la hicieron una puesta en escena para la foto. Esta, la que vemos, es la sala también de las butacas, es la sala de Florida y el microcine chiquito de Florida, y esta es la sala grande de Andes, ¿sí? Organizada. Esto es una foto del año 70, pero imagino que en cuanto a dimensión y disposición era parecido a lo que estaba sucediendo en el periodo que estoy estudiando. Mariana, perdóname, 20 minutos va. Yo tengo 16, 17, te voy a decir. No me asustes. ¿Qué pasaba con estas programaciones? Esto es lo que me parece interesante pensar. Vamos a centrarnos ahora en las películas que se proyectaban. ¿Sí? Estamos hablando de los lugares, ahora me parece interesante pensar las películas. No estoy trabajando
Aquí con las categorías endógenas con las que se organizaban los ciclos, los nombres que aparecen en los programas, porque eran medio caóticos, parecen una LEF, esos nombres que utilizaban las programaciones para definir sus ciclos. Sino a partir de una primera lectura de conjunto, ¿cuáles pueden llegar a ser esos conjuntos amplios que se van a trabajar? Voy a desarrollar esto un poquito más adelante. Pero en principio tenemos eso, panteones, retrospectivas, estrenos, y replicar programación del SODRE, ciclos de interés cultural, ciclos dedicados a la experimentación o animación, los ciclos polémicos, que ahora voy a hablar sobre eso, los nuevos cines y los dedicados al cine nacional. Casi todo el cine que surge del movimiento cineclubista, después pasa a formar parte de las programaciones, que no era solamente la programación cuando fue el concurso, sino que es una programación más asidua. Pero dentro de esto me parece interesante poner en detalle a un elemento, que es esta idea de los cines para niños y el cine y educación, que son elementos que aparecen de forma importante dentro de estos espacios. Esperen un segundo que quería... avancé un montón, no se cree. Que tiene que ver con la propuesta esta idea de no solamente la cultura cinematográfica, sino la cultura por el cine de la que estaba hablando. Aparecen de forma muy frecuente, no tanto en los programas, pero sí en los boletines y noticieros, un montón de ciclos que se pierden dentro de los relatos posteriores, que están centrados en los ciclos de cine para niños y ciclo de cine de educación, que en algunos casos, como en Cine Club, aparecen denominados así, cine y educación, o cine educativo. En el caso de Cine Club no tanto, pero aparecen los films de interés cultural. Y ahí encontramos mucho material documental, pero también programaciones que a veces tenían que ver en relación entre cine y literatura. Entonces tenemos las versiones de obras clásicas de la literatura, o vinculadas al arte, a la biología, a la geografía. En relación a los cines para niños, en Cine Club hubo ciclos específicos dedicados precisamente a los fines de semana, y después, bueno, que fueron, en un momento hubo hasta gente ahí dedicada a trabajar con esos ciclos, que parece que tuvieron mucho éxito, y a fin de este periodo, Cine Universitario armó directamente un cineclub infantil, con una cuota de afiliación particular, pensado para esa formación de esa cinefilia desde muy pequeños. Esto lo vamos a hacer así. Todo este proceso del que estoy hablando, ¿sí?, de todo este conjunto de películas, me parece interesante pensarlas en relación a sus procedencias. ¿De dónde vienen estas películas? En este caso yo no voy a, en lo posible, ¿no? Voy a intentar acá. No voy a desarrollar esto ahora en extenso, ¿sí? Simplemente voy a contarles que encuentro, a partir de estos documentos que vamos a ver acá, que les muestro cómo son estos papelitos, de dónde viene esta información que estoy sacando, ¿sí? Información que aparece en los bordes, en los márgenes, y a veces cuentan de dónde vienen las películas, ¿sí? ¿Cuál es la procedencia? Armemos un conjunto amplio donde podemos encontrar, por un lado, la idea de las fuentes ilustradas, donde tenemos las primeras, que estaban conformadas principalmente las primeras programaciones, que fueron la Cinearte del Sodre, que no suele ser demasiado citada dentro de las filiaciones, pero también préstamos de coleccionistas, en especial la figura de Pereda, de Fernando Pereda, un coleccionista privado uruguayo muy importante, películas que compraban los cineclubes, y algunos intercambios con algunas otras instituciones. Estos orígenes es un origen lateral, muy pequeño en relación a la programación en conjunto. Luego encontramos ahí esa idea de límites difusos entre distribuidores con las distribuidoras comerciales, en donde hay, por un lado, convenios donde hay preestrenos organizados, a veces eran preestrenos en conjunto entre las dos entidades, pero también aparece este concepto de gentilezas. A veces parece son remanentes que están en las propias bibliotecas de del catálogo, perdón, de las empresas, y aparecen ahí
prestándose en estos espacios. Pero por otro lado, cuando no aparece nada, cuando no hay ninguna mención a nada, sabemos que estamos frente a un arriendo, ¿sí? Las películas que se están alquilando. ¿Dónde aparecen los arriendos? A partir de los comentarios acerca de lo caro que cuestan alquilar los films, este film lo vamos a poder tener solo por 2 momentos, apúrense para ir porque después no lo vamos a conseguir más, etc. Y después, por otro lado, el gran actor, ¿sí?, que aparece en todo este medio tiene que ver con las fuentes diplomáticas y afines, que es el medio más importante digamos, de presencia de estos filmes culturales del que estaba hablando. Principalmente la Embajada de Francia, ¿sí?, con EFRAM, el Consejo Británico, el Servicio de la Embajada de Estados Unidos y UCIS, Checoslovaquia y Canadá. Estas son las que más aparecen mencionadas, pero después hay otro conjunto más amplio, ¿sí?, de menciones más esporádicas. Y por último, hay muchas películas que vienen de estas empresas que funcionan como productoras y distribuidoras, vinculadas a desarrollo industrial, como la Shell, Standard Oil, Panam, bueno, ese conjunto extenso ahí de empresas que están participando dentro de este proceso. Para entender esta idea de la diferencia, antes de ir al otro espacio, lo que quería hacer ahora, espera un segundito, era compartir con ustedes cómo son estas programaciones, de qué estoy hablando cuando estoy hablando de este conjunto de documentos. Entonces les voy a mostrar para que vean un poco de cuáles son las fuentes documentales de las que parto. Y porque en realidad me saco de pecho porque me parecen hermosas. Entonces quiero compartir con ustedes este documento tan bello. ¿Por qué se me cerró? Ya. ¿Qué no permito acá? Este es un boletín de mayo del 54 de Cine Club. Entonces ahí empiezan a estar toda la información que tenemos, el rubro educativo, cine y literatura, lo que estaban organizando, el cine para niños, ¿sí?, el taller de filmación, todas las actividades que están desarrollando, y luego las listas de materiales. Por ejemplo, esta película va a tener su programa, pero muchas de las otras actividades, ¿sí?, en que estamos hablando vinculados a otros cines no están. Por otro lado, también la idea de mostrarles que hay algunos elementos, algunas películas que estaban en estos cines marginales no más laterales, ¿sí?, o las actividades en Cine Club que se realizan 2 veces en esas salas. Pero, por ejemplo, cuando está alquilando otro cine importante para un preestreno, las funciones eran los domingos a las 10 de la mañana. Los domingos a las 10 de la mañana era un clásico, pero también me encontré con algunos días de semana a las 10 de la mañana. ¿Quién podría hacer esto? Bueno, y son esos materiales de los que estamos hablando. Los preestrenos, desde elementos vinculados al nacimiento del cine, películas de Max Linder, a lo que se les ocurra. Volvemos a la presentación. Lo que me interesa pensar ahora es cómo fue, a partir de toda esta programación diversa, en realidad, qué estaba sucediendo con esta variedad de situaciones y cómo funcionaba esta idea del modelo de cineclub que me he puesto un poco a discutir, esa idea de que hay una especie de sobreentendido con el que estamos trabajando, que reconoce que en estas instituciones hay ciertas características que asociamos a estos espacios de difusión de cine, arte y ensayo, o prácticas que asociamos a una cierta cinefilia erudita, como diría Julia Lebrato, que me pareció interesante pensar a partir de esto que estaba encontrando. Entonces ahí la idea de pensar ese modelo cineclub de forma más, con la mirada un poco más abierta, tratando de no sesgar mi mirada cuando estaba encontrando todos estos materiales, me pareció interesante cómo alguna especie de problema sobre el tema, una problematización sobre el tema también estuvo presente en los propios documentos que dejan estos sectores.
Esto es una especie de comentario, una especie de margen dentro de uno de los programas de Cineclub, en donde vemos que esta idea de la que está planteando Miguel Jocosa, Cineclub tenía, cine universitario, perdón, esto es cine universitario, tenía un tono mucho más paródico, un chiste, jocoso. Cineclub fue siempre mucho más solemne. Entonces acá planteando esta idea, digo, ¿para qué viene la gente? ¿Sí? Entonces contando eso de lo que había encontrado en un cineclub en Annecy, con todos estos porcentajes de los que estábamos hablando. Lo que empezamos a encontrar acá es esa distinción entre un conjunto de un nosotros, ¿sí? Establecido por la directiva de los cineclubes y un conjunto de socios activos, que son los que participan en casi todas las actividades que se proponen, y ese conjunto amplio, ¿sí? De los 2000, los 1000 y pico, todo ese grupo amplio al cual se terminan dirigiendo. Entonces empezamos a encontrar que hay empieza de tensiones y diferencias. Por un lado tenemos que es una presencia innegable, yo no estoy cuestionando que esto no esté presente, ¿sí? Tenemos dentro de todas estas programaciones una apelación a cierto canon de la cinefilia erudita, o de la cinefilia modernista, digo, del canon modernista, también podríamos llamar, que estaban presentes, estuvieron presentes en las primeras programaciones, pero también en los programas conmemorativos, ¿sí? Por ejemplo, los 10 años. Los 10 años de Cineclub son bastante parecidos a los 10 años de cine universitario, que es en el que estamos acá. ¿Sí? Donde encontramos, digamos, es como un elemento bastante prolijo de todo lo que uno podría imaginar que forma parte de esa, de esos sectores que se asumían, ¿sí? Como los guardianes de buen gusto, y de esa alta cultura cinematográfica, del que hacían, que siempre se preció tener ese Uruguay del periodo. Insisto, estos materiales, bueno, lo están leyendo acá, digo, no, como que no falta nada, hay uno de cada grupo. Tienen sus equivalentes en los otros programas, ahí de aniversario de los que estábamos hablando, y son parte del orgullo de ese reconocimiento local por esa idea de la cinefilia depurada y respetuosa de lo que había que conocer. Y estos elementos están presentes, ¿sí? En estos cineclubes de los que estamos hablando acá. Pero, y también digo, si podemos, voy a ir rápido sobre esto, pero si me pongo a hacer un análisis de toda esta programación, aparecen algunos nombres que son los que, digo, los que tienen más presencia dentro de este conjunto ahí de esta cinefilia canónica, donde están representantes de todo lo que había que ver, digamos. Hay desde los cines tempranos ahí, compuesto por primitivos, mucho cine de vanguardias europeas de la década del 20, que están todos los nombres más importantes, principalmente René Clair, que es como el líder indiscutido de todo el cine que valoran. Yo pensé que iba a encontrarme con otros nombres, pero no, va a ser René Clair. También aparece algunos nombres vinculados a los cines europeos contemporáneos, pero por ejemplo, planteó ahí que está Rossellini, sí está, pero no con tanta presencia como otros cines europeos contemporáneos. Hay mucho cine de Hollywood que me parece también interesante. Pero a mí me parece importante pensar estos procesos no a partir de lo que aparece se sigue reciclando dentro de esta cinefilia, sino, vamos a dejar esto, lo que aparecen en las programaciones, ¿sí? Estas programaciones que vemos ahí completas. Entonces, lo que planteé para analizar esto, a partir de una metodología más cuantitativa, cualitativa, fue decidir elegir 2 años. Por un lado, elegir 2 años, no, elegir 2 modelos distintos. Por un lado, elegir un año puntual para el que tuviera mucha programación, y a partir de eso hacer una descripción extensa de todo el cine que pasó ese año por ese cineclub. Un registro completo sobre eso para poder analizarlo. ¿Por qué? Porque era un año en el que tenía toda la programación completa. La programación completa significa los programas de mano completo. También tenía los boletines, es importantísimo tener los boletines de todos los años porque si no se nos pierden, los boletines de todos los meses porque si no se nos pierde la información cuando pensamos solamente en los programas de mano. Y después analicé 3 años, uno como a principio de periodo, ¿sí? Otro en el año 56, que fue un año donde hubo un festival de cine documental y experimental del Sodre, y uno a fin de periodo en el 59, con el cual tenía boletines bastante completos de cineclub y de cine universitario.
Y ahí hice como un análisis más cuantitativo, a partir de construir una categorización que me permitiera cuantificarlos, que después me resultó muy problemática. Pero bueno, me pareció también más elocuente el problema que me generó la categorización que el propio análisis en sí mismo. De lo que podemos encontrar del año 52, ese de Cineclub, empezamos a ver, primero lado, la película esta que aparece acá, Éxtasis, de Gustave Machati, una película checa que es conocida porque aquí aparece el primer escena de desnudos de Heidi, la que va a ser después Heidi Lamar, que en ese momento no se llamaba Heidi Lamar. Esta película se proyectó casi todos los años, por los dos cineclubes. Creo que ser una de la película más proyectada en todo el cineclubismo, Éxtasis. Que siempre había una excusa para volver a pasarla. Conseguimos una copia nueva, no sé qué, me volvemos a encontrar con Éxtasis. También chico, bueno, más cine checo, digamos, de la década del 30, un programa sobre Lumière, películas de Lubitsch, vinculadas a cine, al género cómico, Me casé con una bruja de Clare, La caída de la casa Usher de Epstein, películas de Sica, pensando en la idea de Sica como actor cómico, en el cine de género, un conjunto de películas vinculadas al género cómico, perdón. También había comedias soviéticas, de las cuales yo no había escuchado hablar nunca, ¿sí? Como El casamiento de Isidore Yanetsky y Tres en el subsuelo de Alexander Rum, que no llegué, yo no conocía estos materiales también. También, bueno, ciclos de Grierson, Cavalcanti, mucho digo, del cine, ¿sí? De GPO, bueno, de Inglaterra, Basil Wright, todos, pero también te encontramos Estudiante de Praga, ¿sí? ¿Por qué estamos poniendo Estudiante de Praga? Porque había un ciclo vinculado a Conrad Veidt. Entonces después hay películas de Conrad Veidt en el sonoro que no sé qué son. Películas de Lang, ¿por qué? Porque está viendo toda una tendencia al realismo norteamericano. Entonces en esa figura de poner cine norteamericano, además de pensar en el género cómico, que fue uno de los ciclos que vertebró el año, el otro fue cine norteamericano, y eso permitió ciclos de gángsters, realismo norteamericano, ¿sí? Con El largo viaje de Ford, Sin novedades en el frente, o películas de Dmitrik, cine negro, western con William Wellman, y también, por ejemplo, el preestreno de Rayamón, o el preestreno de Crónica de un amor de Antonioni, ¿sí? Que fueron dos actividades importantes de preestreno que se hicieron ese año. También mucho cine de Cavalcanti, y después dos de los más importantes realizadores ingleses, y de los más importantes que transcurren durante todo este periodo, que fueron Carol Reed y David Lean, lleno de películas de ellos dos. Otro ciclo de comedias británicas de directores que no me resultaban para nada conocidos, como Sidney Gillian y Alexander McKendrich. Por ahí son conocidos, pero yo no sabía de su existencia. Y después los directores italianos más importantes que aparecieron en todos estos cines durante todos estos periodos. ¿Cuáles uno imagina que son los directores italianos más significativos? ¿Sí? Creo que todos asumimos de antemano que va a ser parte del cine neorrealista italiano, y sin embargo no. Van a ser las películas de La Tuada, bueno, de Bruno Bragalia, las películas de Teléfonos Blancos, Mario Camerini, muchas películas de Camerini que van a estar presentes mucho tiempo, no solo ahí. La Tuada va a ser alguien muy significativo en todo ese proceso también. Junto con, bueno, los hermanos Germi, bueno, otros cines que estamos encontrando ahí. Este conjunto que me sirvió para pensar, bueno, estos años, digo que se del 53, 56 y 59, donde estoy analizando estas categorías. De cine primitivo, vanguardias, contemporáneos, que son un poco los voy a poner por acá. ¿Qué estamos viendo ahí? Lo que encuentro, lo que me empecé a suceder con esto es que yo hice algunas de estas categorías con a priori, por ejemplo, que me iba a encontrar mucho cine francés, asumiendo que había un vínculo muy importante con Cinemateca Francesa y parte de ese registro que aparece en los testimonios. No me encontré con tanto cine francés, o no era más significativo que el cine italiano o el inglés, por ejemplo. Lo que encontramos es que parte de esas retrospectivas canónicas que seguimos hablando vinculadas a ese cine, que se centra en esos clásicos de los que estábamos hablando, no tienen tanta presencia, y tienen mucha más presencia de la que yo imaginaba, el cine documental y experimental, que forma parte de ese cine que pasaba por el Sodre, y el cine
y los cines contemporáneos sonoros, que están muy relacionados con ese cine de estudio, ¿sí? Ese cine clásico industrial, llamaríamos, ¿sí? O un clásico moderno, ¿sí? Volviendo un poco a Hansen, digo, ¿qué es ese cine? Es un cine popular, cine de género, que atravesaba todos estos lugares. Y una diversidad mucho más importante dentro de este corpus de la que imaginaba. Bueno, acá tenemos 6 por año, donde vamos viendo algunos crecimientos medio obvios. Al principio encontramos más cine temprano, y eso va a ir cambiando. Lo primitivo se va a ir cambiando de acuerdo así a algunos años específicos. También encontramos algunas diferencias en el 56 por el Sodre, pero más o menos no difieren tanto los dos cineclubes. Esto nos lleva a un problema, ¿sí? Cuando empezamos a encontrar acá estos nombres donde vemos tanta presencia de cine de género industrial que tiene que ver con estas tensiones de las que estábamos hablando. ¿Qué nos empieza a mostrar estas programaciones? Que estas programaciones se organizan a partir de esas demandas entre esa base ampliada y estos directivos. Entonces nos empezamos a encontrar en el año 58, cuando están haciendo una especie de fin de ciclo, este texto que a mí me resulta bien interesante de la directiva de Cineclub. Que es un poco extenso, pero para mí es importante leer, aunque sea algunas partes, cuando están analizando todo lo que están haciendo. Dicen: sin embargo, en una perspectiva de 10 años permite enfrentar la situación actual con otra madurez y exigencias. De algún modo, los principios e iniciativas defendidos por Cineclub desde su fundación se mantienen vigentes, pero el problema consiste todavía en la eficacia que debe presidir la puesta en práctica de esos fines. ¿Qué cosas están bien y cuáles deben ser desechadas o mejorar? El problema de orientación general de nuestro cineclubismo. ¿Hasta qué punto participa el asociado en la labor que realiza el cineclub? Se sabe que el socio suele tener una especial inercia por todo lo que exceda a la simple actitud expectante. No es seguro que la mayoría lea toda la información que se le ofrece en cada exhibición, ni que concurra al programa que más se aleja del común espectáculo cinematográfico. La crisis del cineclubismo, paradójicamente, puede estar en su mismo crecimiento. Es difícil encauzar, ¿sí?, eficientemente a la amplia masa de asociados, no siempre compenetrada con los fines que persigue la institución. Que estamos ahí ahora. Sí. Esa idea de que los fines de la institución no son comprendidos por parte del público y por algún sector del comercio cinematográfico, y a veces por la crítica que puede prejuzgarlos. La programación de un cineclub no es obra de capricho, no existe libertad total para la elección de lo que se muestra. No todo film que se destaca por la historia del cine es conseguible, ya sea en préstamo, alquiler o comprado. La pesca de novedades no es una exigencia anormal del espectador, pero es un juego peligroso para el cineclub que arriesga a convertirse en una mera empresa organizadora de espectáculos no comerciales, para que otros opinen, juzguen o critiquen lo que exhiben. Y me parece que es clave esa idea, digo, no tenemos que ser una agencia, digamos, una empresa de espectáculos comerciales, tiene que ser otra cosa, no podemos ser solamente un ente exhibidor de cine alternativo. Superar el simple deleite o rechazo personal del público por un espectáculo para describirles al novato todo aquello que suele no ver en un film, enterarlo de las ideas que mueven este arte, de los valores en los cuales se realiza la influencia que ejerce en el medio social. Y empieza a ver acá, digamos, una de las veces más en donde se empieza a explicitar un conflicto que está latente desde hace mucho tiempo antes. Hay una especie de modelo que tenían que cumplir vinculada a esa cinefilia erudita, y ese reclamo, ¿sí?, de ese entorno, digamos, que está también vinculado con parte de la crítica cinematográfica, etc., y ese problema de esa base social ampliada. Que no entienden la función del cineclub, ¿sí?, y que no realizan ahí esos gestos preiniciados. Porque no estamos hablando solamente de no valorar las películas, o pedir o reclamar películas que están vinculadas con otro, digamos, con otro acervo, con otro corpus, sino también las formas y las prácticas en las que se desempeña, ¿sí?, ese hábitus compartido.
Por eso me parece también interesante empezar a analizar estos textos con otros que aparecen en las dos instituciones. Esto es un texto que aparece en el 56 en Cine Universitario, y que replica un texto que ya había sido escrito antes, donde hablaba de la idea de la misión del Cineclub, que también es una transcripción de un texto del Cineclub de Zaragoza. Donde plantea eso, digo, que no es una reunión de aficionados, que la idea de, el club es fundamentalmente cultural, ¿sí? Es un lugar de estudio, ¿sí? De medición y de análisis, no es un lugar donde uno va a divertirse, un lugar de trabajo, de cultivo, ¿sí? De la cultura cinematográfica como un cultivo que hace falta esforzarse. Entonces empiezan a plantear esa idea de decálogo de qué es el buen cineclubista, que debe llegar con anticipación a las funciones, ¿sí? Eso es un elemento que ellos sí desarrollan en cine universitario, que tiene que preocuparse por conocer el film que se va a exhibir. Lo más importante es el film, prefiere comer antes o después, pero no hacerlo en sala, ¿sí? Esa idea de que no se habla en el cineclub, si se habla en voz baja, no se precipita hacia la salida cuando el film está por terminar, ¿sí? Cuando el film es importante, procura informarse previamente, ¿sí? Para eso va a la biblioteca, al cineclub, comprende que las deficiencias de la proyección son vigiladas por personas tan exigentes como él, y bueno, va a tener paciencia, no se va a poner a gritar porque la película se corta. Se llega con la tarjeta social al día y no se pide que vengan otras personas con él, y se admite que son solamente para socios, y procura agregar otras características a su condición de buen cineclubista. Se esfuerza en aplicarlas y difundirlas. A mí me pareció bien interesante pensar eso en relación a otros problemas que empezamos a encontrar dentro de este proceso. Hay un conjunto de reclamos y hay un conjunto de quejas, de un lado y del otro. Por un lado, tenemos a un... ¿sí? Esa idea de la no programación, que están avisando desde el club que no pueden estar, ¿sí? Pasando las películas que quieren, ¿sí? Porque no existen. Entonces nos dicen que les piden que no, por favor, dejen de pedir esas copias porque no están, ¿sí? No van a preguntar por qué en el ciclo de Chaplin no cuentan, ¿sí? ¿Por qué no podemos exhibir? Entonces ahí están explicando constantemente por qué no pueden exhibir todas las copias que quieran. Dentro de esto, por ejemplo, que eran recurrentes los pedidos por películas de Greta Garbo, películas con Gary Cooper, por ejemplo, y no están. Pero por otro lado, también la respuesta y el reconocimiento de esas demandas. Entonces encontramos un ciclo de, por ejemplo, en los ciclos de verano había este proyecto ahí de los socios programan, en donde hay esas películas que no son tan rigurosas. Se pueden permitir en el verano, ¿no? Esta idea de que plantean, digo, de algunas películas que no pueden tener cabida de gran importancia cuando empiece el año. Bueno, la idea de pensar cine de arraigo popular. Bueno, en verano los permitimos. Después lo permiten durante todo el año, pero acá lo tematizan. Y también, a partir de eso aparece esa idea de el no comercio. La idea es eso, no es negocio afiliarse a un cineclub sí, solamente por el tema del precio. Acá hay otra cosa que está presente, ¿sí? No es solamente no es el beneficio no puede estar ahí. Y es un elemento que están planteando. Después de esto, voy ahora a salir de acá para ir más rápido. Después de todas estas idas y vueltas, empezamos a encontrar que en determinados momentos hay, por un lado, cursos especiales de formación cinematográfica. ¿Por qué? Porque consideran que esos socios se quejan. Una de las otras situaciones que pasó fue que en el año, como fines del 55, el público se quejó porque en una proyección de sabotaje cortaban la película para explicar. ¿Sí? Hubo silbidos y qué sé yo, y eso derivó en el armado de un conjunto de cursos de formación cultural, de cultura cinematográfica, para entendido. Y eso estuvo presente también. Esos cursos de formación parece que no tuvieron tanto éxito, pero se desarrollaron igualmente, sostenieron durante todo el tiempo. Y ahí iban así, empecé de tensión.
que es un elemento ahí del que estábamos planteando. Lo que me parece interesante es que lo que muestra todo esto es una especie de salida negociada, ¿no? Una especie de negociación constante, en donde esta institución parece como una especie de mediación, y se produce a partir de esto una situación particular en el que no es que es una institución fallida, no es que terminan funcionando como un mero espectáculo de difusión, sino que se empieza a generar un modelo de cineclub integrado a partir de esas demandas. Y en el conjunto de esas demandas, y en ese conjunto de programación diversa que se arma. No una cosa a la otra, sino en ese conjunto. Y en ese conjunto, ese elemento negociado permite generar una imagen de esfera pública, digamos, de la que estábamos hablando de forma recurrente durante todos estos encuentros, bien interesante. Y pensar que en ese proceso de diversidades y de muestras empiezan a tener mucha presencia, no solo este concepto de los cines útiles, que tuvieron una presencia importantísima durante el periodo, sino también estos otros elementos que vienen de otras formaciones cineclubistas que trascienden, digamos, en procesos regionales, por ejemplo, como algunos modelos europeos que plantea Suelier de Bat, en donde la presencia de la educación popular también está presente, la educación, son ramas integradas dentro de este proceso, y así me parece que estamos encontrando un elemento que es mucho más interesante, rico, y que da cuenta de lo que estaba sucediendo en ese periodo, de forma, me parece a mí, más provechosa para entender ese proceso, que otra vez continúa repitiendo, ¿sí? El mismo relato acerca de la cultura cinematográfica uruguaya y lo que eso difunde. Bueno, creo que al final terminó medio rápido y abrupto, pero prefiero dar paso a si hay más preguntas y comentarios. Muchas gracias, Mariana. Aplauso. Bueno, si quieren pueden hacer preguntas directamente abriendo micrófono o las escriben en el chat. A mí me aparecieron un montón de inquietudes, de curiosidades. Primero, cuando hablaste de que se construyeron sus propias salas, como esa inversión enorme, me hizo dimensionar bien. Yo no conocía nada de cineclubes y me hizo dimensionar como bien la potencialidad de estos espacios. ¿Y ellos cómo financiaban esta construcción de salas? Vos un poco lo dijiste, pero digo, aparte me imagino que tendrían un fondo, aparte digo, aceptaban inversiones de privados, del Estado. ¿Cómo fue el tema de la construcción de esas salas? ¿Tenés más información? No, socios de afiliaciones, cuotas de afiliaciones. Hay momentos en donde aparece, por ejemplo, como para el año 57, Cine Universitario decide rifar un televisor. Insisten con lo de la rifa del televisor durante no sé cuántos boletines, que tienen que vender la rifa, que no vamos a conseguir fondos, que esto va a ser importante para ustedes, y la rifa del televisor. A veces había algunos apoyos de algunos afiliados importantes que tenían más recursos, ¿sí? Porque también acá hay una especie de conformación de clase más diversa, pero estamos hablando de números importantes, ¿sí? Tenés 2.000 afiliados, ya eso es un número significativo que les permitía acceder a una sala propia. Y aparte hay que recordar que cuando era también una cuestión de organización, porque cuando estaban rentando una sala para pasar esos programas, porque todas estas salas comerciales de las que estoy diciendo son salas que se alquilan, ¿sí? En vez de disponer eso para los alquileres, dispongo para un alquiler mío, que me va a permitir generar más actividades. Hay una pregunta de Eliana sobre qué films componían el ciclo de cine polémico. Ah, me olvidé de explicar eso. Los cines polémicos, gracias por avisar, me había olvidado. Los cines polémicos, ¿sí? Eran ciclos en donde lo más importante no era la película, sino el tema en el que se trataba. Entonces, por ejemplo, eran ciclos vinculados a la pena de muerte. Una película que hablaba sobre la pena de muerte. Entonces después traían a juristas a hablar sobre la película, ¿sí? O el problema racial. O una película podestada que hablaba del tema judío. O una película de Alemania,
del Este, donde se vuelve a replantear qué estaba sucediendo. Iba más cuidado por ahí. Lo importante no era tanto discutir la película, sino discutir lo que la película, digamos, proponía. Y ahí, insisto, se llamaban a distintas personalidades para hablar de esos cine. Había entonces, hay una pregunta más de Julieta, pero también me hizo pensar bueno, había también por esto que decís que no se identificaban como meros programadores de películas comerciales, sino que el Cineclub aunaba un montón de elementos en torno al cine. Había una curaduría, una especie de curaduría de películas, por lo que fuiste contando, ¿no? En realidad es complejo porque es lo que plantean ellos. También se programa de acuerdo a lo que se encuentra, ¿sí? Ellos eran pescadores ávidos del material que circulaba por las carteleras, digo, por los distribuidores comerciales que estaban en catálogo, y a partir de eso también organizaban presentaciones. También llegaba alguna película importante. Al principio son las películas de unos coleccionistas las que integraron esas proyecciones, pero estoy hablando de los primeros años, y tampoco había mucha chance, era programar casi todo lo que había disponible. Después sí hay una especie de selección, y esa curaduría tiene que ver con eso, de justificar, poner películas vinculados a los cines clásicos populares, género, etcétera, con otras sí que fueran un poco más valorables para ese gusto y sensibilidad de los cineclubistas, a partir de algún criterio que podía ser, por ejemplo, el realismo, estoy analizando, si el realismo no sé cuánto negro norteamericano. Entonces, a partir de eso, pongo ¿sí? un conjunto que pueda ser aceptable para ¿sí? ese público que me está demandando este tipo de películas, pero por otro lado, esta es justificable. A veces lo que encontramos, y que me parece bien interesante, porque eso me hace acordar algunas cosas que plantea Hansen, que si de dónde valoro, hay una especie de tradición medio modernista, digo, formalista, entonces ese formalismo plantea, vemos La Dama del Lago y analizamos qué pasa con la cámara subjetiva. Entonces el movimiento de cámara, lo que nos interesa pensar ahí es movimiento de cámara. Por eso la proyecto, y ¿qué pasa? Esto es algo que no expliqué, pero que es importante. ¿No? Todos estos elementos que son muy variados, híbridos, terminan estando encuadrados en estos documentos de los que ellos hablan, ¿sí? Estos materiales que sirven para poner en contexto y permitir las herramientas para tener una valoración correcta de estas obras. Entonces tenemos, junto con las revistas, ¿sí? que hablan de las obras, que son muy bellas, ¿sí? Filmografías, ¿sí? algunos directores, ¿sí? que documentan de cómo la obra, ¿sí? Los programas que son muy exhaustivos, ¿sí? donde tenemos acá, donde hay muchos textos, y cada obra está decidida por textos muy largos, ¿no? donde se explican cada una de estas cuestiones. Y para mí es importante pensarlos ahí, en ese conjunto. Está buenísimo. Julieta pregunta, dice, muy interesante, Mariana, gracias. ¿Tenés noticias de versiones reducidas o modificadas? Considerando las procedencias que mencionás, quizás haya alguna versión doméstica. Doméstica no sé, pero hay versiones, lo que nos encontramos es muchas películas que eso a veces aclaran en los programas, ¿sí? Por ejemplo, Napoleón de Gans, que esa es una proyección famosa, ¿sí? Se hizo a partir de muchos fragmentos de, una especie de Frankenstein, de pases reducidos que había de distintos lugares, y ver qué informaciones, qué estaba acá, qué estaba allá, y se hacía la gran proyección de Napoleón a partir de todos los fragmentos que habían encontrado y versiones reducidas. Hay muchas películas que se proyectaban en 9:30 en versiones reducidas, de catálogo si se explica, es la única forma. Y en relación a eso, que es algo que le va a interesar a Julieta, no solo encontrás películas en distintos, está todo en formato subestándar, sino que el comentario sobre la propia materialidad de la película está muy presente en muchos de los textos, esa idea de los documentos. Películas que aclaran si son con subtítulos, si son sin subtítulos. Hay muchas películas ¿sí? que se proyectan largas sin subtítulos y aclaran, por eso también son importantes los textos que acompañan. Por eso digo, había público para todo, pasaban películas japonesas de 3 horas sin subtítulos, ¿sí? con una descripción de la sinopsis larga. Había que estar, digamos, 3 horas viendo una película japonesa, no se parece que hubo público y todo.
hay parte de esas presencias, donde la propia materialidad de dónde estoy, es una película en 16, es la bueno, después también está eso, es la versión francesa, es la versión polaca, es la versión cortada, es una versión en blanco y negro de un musical de Gene Kelly. Bueno, pero es importante, pero es en blanco y negro, bueno, o es una versión en castellano, ya claro, bueno, pero es la posibilidad que tenemos de verlo en color. Siempre había que estamos negociando. Se quejaron porque le dimos una versión doblada a una película de Bresson. Bueno, no había forma, sino, digo, es la forma. No se quejen, estamos todo el tiempo así, no sé qué. Fernando pregunta si hubo presencia de cine latinoamericano, argentino o mexicano en el cineclub. Le interesa saber si había en Uruguay una postura sobre el cine mexicano entre ese público erudito. Sí, hay cine. De hecho, el cine latinoamericano que más presencia tiene es el cine mexicano, mucho más que el cine clásico industrial argentino, que aparece después, pero más tarde, solo con algunos nombres. Pero cine mexicano hubo, en especial las películas del Indio Fernández. Pero, por ejemplo, también hay un programa donde está una película de Cantinflas. También justificado a partir de la comedia no sé qué, no sé cuánto, costumbrista no sé qué. Entonces ahí pongo un ejemplo de, y después hay un texto que dice que está mal. Las voces en relación al Indio Fernández eran todas así homogéneas. Después hubo algunas películas brasileras, Cangaceiro fue muy importante, y después ya para fin de periodo y en relación a los festivales del Sodre empiezan a tener mucha presencia Carlos Velo con Torero, que es una película que resultó muy trascendente para el periodo, pero también aparece, bueno, Nelson Pereira dos Santos, Jorge Ruiz, el cine que tuvo trascendencia por el festival. Reciben la visita de Birri, todos estos elementos hay medios en conjunto. La visita de la muestra de Birri, en realidad. Birri no sé. Yo quería hacer una pregunta, no sé si... Mario. Sí, claro. ¿Puedo? Sí, claro. Bueno, me encantó, Mariana, la verdad, te felicito. No, cuando vos ibas contando, a mí me parecía que era como una experiencia militante ir al cineclub, ¿no? Como, bueno, pertenecer a una, ya diría como una especie de agrupación política en donde se baja línea de lo que debe ser y no debe ser, y además que exige de los afiliados, en este caso socios, una determinada moral, una determinada conducta, digamos, muy al estilo de muchas agrupaciones militantes que recuerdo, digamos, prácticas que recuerdo de agrupaciones militantes. No sé, pensaba en esa época, por ejemplo, mi mamá era militante del sionismo de izquierda, y entonces los obligaban a usar una determinada ropa, de un determinado color, y tenían una cantidad de reglas morales que cumplir y qué sé yo. Y me preguntaba si sabés algo en relación con, porque es muy interesante lo que vos decís, como que no se machea bien el público con toda esa petición, digamos, con toda esa apelación. Me preguntaba si hay alguna vínculo de identidades políticas ahí, si hay, si podés pensar ahí como si se gesta algo que después pueda pensarse como vínculos de identidades políticas. Lo que sí, bueno, primero, fue una propuesta de práctica militante de parte de las directivas de los cineclubes, claramente. No fue eso aceptado. Claro, pero es genial, porque la gente seguía pagando, digamos,
Eso es lo raro, como que en general el Sí. grupo militante del que se queda hace todo, digamos. Hay, por ejemplo, me parece que es más difuso, por ejemplo, lo que está trabajando Germán con el público de cine en Cinemateca, de la Cinemateca Uruguaya, más en la década del 70, sí ya tiene un perfil más claro. Acá no tanto, es más diverso. Y estamos hablando también del Uruguay de la década del 50, en pleno neovallismo, momento de expansión de algunas cuestiones, es una especie de pequeña edad de oro que no está muy estudiada, porque es muy aburrida la edad de oro. Previo a la crisis no hay mucha información sobre esos primeros 50. Frente a un perfil mucho más claro y definido que encontré en Cinearte del Sodre, donde la presencia del PC tuvo una presencia, fue una presencia, acá es más difuso. Estos sectores que formaron parte de esta integración, algunos tuvieron después en la década del 60 alguna afiliación política partidaria, ninguno de ellos tuvo una presencia, digamos, partidaria importante. A uno de ellos lateral, pero los que eran laterales no estaban formando parte de esta directiva cineclubista. Dasori tuvo después, no les puse nombres, porque bueno, eso es algo, si no ya se me iba por otro lado, no me puse a hablar del surgimiento de estos movimientos, de quiénes eran, dejé todo eso de lado, porque si no era como inabordable y preferí centrarme en esta disputa que me parece que es menos conocida, bueno, es una cosa que estoy construyendo yo un poco también como relato, pero no la encontré tanto. No, en este caso vinculada a las prácticas de cineclub, no tanto. Y de hecho, por ejemplo, intentaban esa idea de la neutralidad. Por ejemplo, cuando pasaba una película de Alemania del Este, La Rosa de los Vientos, puede ser, ¿sí? O tú y tus camaradas, yo y tus camaradas, ahora ya no me acuerdo, otra película también de Alemania del Este que ha llegado con conflicto, lo que hacían era poner notas de opinión como a favor y en contra, esa idea de la neutralidad, digamos, esto es una película que puede tener cierta tendencia, pero tal cosa, no estaba tan claro. Y por otro lado, también eso está muy presente en todas las programaciones que surgen de este ámbito que llamamos cine educación, o cine como formador cultural, en donde había un campo de disputa mucho más abierto, no desde el cineclub, sino de las entidades que ponen las películas, donde tenés UCIS por un lado, ¿sí? Y después todo ese cine medio que viene del campo más soviético por el otro, ¿no? Donde tenés The Why We Fight, ¿sí? Y hablando de eso, y después por otro lado tenés otras películas de loas a los progresos del desarrollo de la Unión Soviética. En la Unión Soviética no tanto, son otros espacios que van por ahí, más que nada chicos. Para mí, Checoslovaquia tuvo una presencia en Uruguay impresionante. Corroborada por la investigación acerca de Vivian Frías, pero me parece que se cuela por todos lados, hay algo en ese proceso. Ahí es donde encuentro más ese conflicto, donde se nota más el panorama geopolítico general, lo encuentro más por ahí. ¿Quiénes estaban poniendo incidencia? ¿Quiénes estaban ayudando en las programaciones? Por ejemplo, UCIS distribuía estos catálogos, ¿sí? De películas en todas que aparecen en las bibliotecas, ¿sí? Con todos los materiales que podían difundir. Están todos organizados de forma temática. No hay autores, no hay procedencia, no hay nada, son temas. ¿Sí? Películas con temas, duraciones y idiomas para plantear. Y a partir de eso también cómo se organiza. Ale, ¿querés preguntar algo? Después hay una de Isabel. Va en sintonía con eso, o sea, y ya lo hablamos cuando yo expuse acá también, pero es si en Uruguay encontraste como antecedentes dentro de lo que es cine educativo, todo este tipo de exhibiciones que estén vinculadas con lo que fue la OCIAD antes de que estuviera UCIS, o sea, estaba la OCIAD, si hay algo de eso a nivel de documentos o por algún lado. Lo que tenés son eso que ese patchwork que había hecho con todas las procedencias, ¿sí? Lo que aparecen son esas afiliaciones en los programas. ¿De dónde vienen? Entonces aparece el servicio, ¿sí? de información, aparecen todos estos materiales que están. De forma claro, o sea retoman algo que ya existía previamente, pero más atomizado. Sí, lo que hacen ellos utilizan para terminar de dar cuenta de una programación que es muy amplia, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de que en un mes hacían 24 programaciones, estamos hablando que hacen una programación por día. Un grupo muy chico de gente, sostener eso era muy complicado. Yo me imagino, realmente, ¿de dónde saco películas? Y ahí hay algunos clásicos que estaban en embajadas, ¿sí? A los que recurrían. Pero por otro lado están las cosas que la embajada propone, ¿sí?
No es solamente lo que la embajada dispone, propone, sino también lo que voy a buscar. Hay un juego interesante ahí. A veces, por ejemplo, proyectan los noticieros que mandan las embajadas, que son material de propaganda. ¿Sí? A veces voy a buscar una película sobre la historia del cine, la de Leonhardt, bueno, ¿sí? Aparece todo el tiempo. ¿Sí? O los dibujos de Miguel Ángel, todo el tiempo. ¿Sí? Algunas van a ser recurrentes. Otras aparecen a demanda, a pedido, perdón. Pedido de las distribuidoras, bueno, de los servicios diplomáticos. Bueno, por ejemplo, después hacerse nada, apoyarse en distintas políticas de difusión de cine, como por ejemplo Norma McLaren, bueno, todas las películas del National Film Board, que eran todas proposiciones del National Film Board, que llegaba a todos lados, como llegó acá como en todos lados. Eso acá fue recogido por las cineclubes y después en experiencias más amplias. ¿Puedo sumar una pregunta más? Que va por Dale, otro y después lado, leo la de Isabel. O sea, pues estaba pensando en los espectadores, en esta cuestión, no sé, un poco de la cosa más militante, pero pensándolo desde otro lado. ¿Cuál era la reacción del espectador de cineclub con el cine comercial? Es decir, si ibas al cineclub, ibas al cine comercial también, o sea, no había una cosa ahí elitista ni de distinción, no, porque aparte, sino que eran dos consumos que coexistían sin problema. Sí, porque aparte estamos hablando de que en la cartelera comercial pasaban de las películas más importantes del cine consagrado, estaban por ahí. Y eran programaciones que no se consideraban en oposiciones binarias, no era una cosa u otra. Era parte de ese cine. Lo que permitía, esto me hace acordar, una vez había un post de Jorge Salas, nuestro amigo Jorge, que contaba que hablando del padre de las películas de Verme, dice, yo veía estas películas en el cineclub cuando iba, y dice, ¿te gustaba el cineclub? No, era porque era más barato. Y a veces era un poco eso que encuentro ahí, no es negocio venir porque es más barato, pero iban porque era más barato en algún punto, ¿sí? Y no, son muchos, creo que esas cosas son multicausales. En algunos momentos es porque es más barato, en otros momentos porque hay otra oferta. De las películas más importantes o celebradas por ahí tienen que ver con algunas de las películas que pasaban que eran provenientes de la Shell. Cuando los socios programan, sí, algunas de las películas que programan tienen que ver con eso, con películas de automovilismo, la velocidad o aviación. Por eso me parece importante pensar, ¿sí? Lo del vernacular, el global vernacular, ¿sí? Esa idea de ese cine que forma parte de esos canales industriales, formó parte de la tradición de esa modernización, digamos, esa tendencia de modernización, y que fue vista así por parte de ese público, de poder consumir esos materiales modernos, y les hablaba de esa modernidad global. Isabel dice, es muy sugerente que la crisis del cineclub esté vinculada al crecimiento del número de socios. En relación con la construcción de espacios propios, en 1952 el Teatro IF también construyó sede propia en Buenos Aires a partir de la contribución de socios, rifas, etc. Un dato medio suelto fuera de Montevideo para considerar el crecimiento de los cineclubes en relación con otros espacios culturales autogestionados. Me preguntaba si en Montevideo hubo un paralelo de crecimiento con otras formaciones culturales. Pienso en teatros o bibliotecas populares, por ejemplo. Lo mío es más lateral. Sí, con el tema del teatro, bueno, todo el movimiento del galpón, el estudio de teatro que también es contemporáneo, ¿sí? Con el galpón sacamos un teatro también autogestionado, muy importante, cooperativo, que tuvo un crecimiento paralelo, y después tuvo derivas también, por otro lado, donde ya había otro tema justamente con la afiliación política, ¿sí? Acá, ahí sí tenía más presencia. Pero, por otro lado, con esa idea de crecimiento, digo, al unísono, otro de los elementos importantes a tomar en cuenta es el vínculo que establecieron, en el caso de Cineclub, con el taller de Torre García, donde los programas de mano de cada película eran diseñados por algunos de los integrantes del grupo. Y junto con eso también toda la experiencia del club de jazz, que nunca me acuerdo cómo se llama, Hot Jazz Club, ahora no me acuerdo, así que también tuvo un crecimiento en ese momento, y fueron todos paralelos. Lo de la crisis que yo estoy planteando, que puede ser en el 60, en el movimiento cineclubista es más difusa la crisis, ¿no? Podemos plantear más largo. Estos movimientos tuvieron, ¿sí?, vigencia hasta entrado en los 60 largos,
pero después ese lugar lo va a ocupar la Cinemateca. Es más complicado pensar en un fin de ciclo para este proceso, pero sí es cierto que no siguen creciendo, más allá de que tienen nuevas sedes, tienen más recursos, no siguen creciendo y que el problema se continúa. Y esto es una de las cosas que yo no llegué a plantear, pero bueno, en un momento, cuando está haciendo el reconto de este periodo, Hugo Alfaro, que está pensando qué pasa con ese cineclubismo, le plantea que tienen que tener el coraje de programar contra el público, contra el gusto del público, ¿no? Contra el reclamo, basta, tienen que ponerse firmes y decidir ustedes encuadrar digamos, ese proceso. Ana dice que es muy importante también la colaboración entre cineclubes de distintos países, como venimos trabajando una cinefilia rioplatense. Y Diana pregunta en relación a lo que dice Ana, si había intercambio de películas con los cineclubs de Buenos Aires. Sí, con Ana vamos a preparar algo, ya se viene, pero vamos a preparar algo junto con Ana. Los intercambios entre el cineclubes del Río de la Plata fueron muy, muy cercanos, muy estrechos, y este proceso no se puede pensar sin observar lo que estaba pasando, no solo con el cinearte del Sodre, sino también con cinearte de Klimovsky y con el Cineclub Gente de Cine y luego Cineclub Tiempo de Cine. Pero todos esos elementos estaban bastante integrados, y también los vínculos que estaban estableciendo con algunas instituciones de otros lados. Por ejemplo, San Pablo, que también tenían vínculos estrechos, y se pensaban en conjunto. Ese vínculo más regional después se va a encaminar más por las organizaciones de cinematecas y archivos y los vínculos vinculados, las instituciones vinculadas a la FIAF. Pero sí es indispensable pensarlo en ese conjunto. Y hubo intercambio de películas. Yo pensaba que eso era una de las grandes, cuando empecé a trabajar con esto, en realidad yo presumí que ese iba a ser uno de los elementos más importantes a la hora de pensar esa programación compartida. Mi sorpresa fue lo otro, encontrarme que en realidad era otro espacio, pero sí, especialmente a partir de la figura de Roland, de los vínculos y personales que se establecieron con Roland, hubo algunas películas que llegan ahí de Cinemateca Argentina, de cuando ya se arma la Cinemateca Argentina, y a veces funcionaban como un espacio de triangulación, que es lo que está estudiando un poco Beatriz. Beatriz Tadeo, ¿sí? Donde plantea un poco esos vínculos entre la Cinemateca Francesa, lo que estaba pasando en San Pablo, Buenos Aires y Montevideo. Hay un conjunto de películas que circulan por todo ese espacio. Mariano pide ampliar dos temas, si es posible. Dice si puede ponderar la influencia del Sodre en relación con la de los cineclubs en la cultura cinematográfica uruguaya del periodo y compararlas un poco más. Y si puede decir algo más sobre cómo las fuentes consultadas ponen en discusión, lo que en general llamamos cinefilia para hablar del periodo. Gracias. No sé si puedo ampliar, Mariana, basta, no me hagas ampliar más nada. No puedo escribir una página más. No me hagas más. El Sodre es, por eso yo no puedo disociar al Sodre de todo este proceso. Cuando, es un elemento que yo no planteé acá, pero cuando estas dos instituciones surgen, a fines de la década del 40, el proyecto original no era generar una institución cinéfila, digamos, vinculada a la difusión de cines alternativos, sino generar clubes que consigan fondos para su primera vocación inicial, importante, que era con la producción de películas en entorno amateur. Las dos cineclubes surgen ahí, en ese contexto. El espacio más vinculado a esas márgenes, esos circuitos alternativos al cine comercial, ya estaba en parte cubierto por el Sodre. Y esa primera tradición del Sodre de los primeros años fue lo que en algún punto terminó de conformar cierta idea de esa cinefilia, digamos, culta, erudita, digamos, de esas películas consagradas vinculadas a la idea del arte por el arte, los grandes clásicos de la historia del cine. Esos elementos estuvieron ahí. Pero después, el Sodre pasa a tener un impacto muy trascendente en la década del 50, cuando cambia un perfil, ampliar esos otros cines de los que estaba hablando, ese concepto un poco de cine útil que estaba hablando, esa idea de useful cinema de Watson y Oakland, que para mí es importantísimo para pensar este conjunto, que es un elemento interesante que circula en el periodo. Y encuentro que en estas programaciones
ese perfil del Sodre tiene más presencia de la que yo hubiera supuesto a priori. Que esos cines quedaron en el Sodre y en estos cineclubes se apoyaron más en películas, largometrajes de ficción más o menos canónicos. Y eso no pasó. Estaban estos elementos, digamos, dispersos no, organizados a partir de estos ciclos vinculados al cine educativo, cine de interés cultural, que daba cuenta de lo que estaba pasando, de la importancia, trascendencia del cine documental para el periodo, que es un poco lo que plantea también Paranaguá, ese momento entre los cines clásicos y los cines nuevos, digamos, donde el cine documental pasa a tener una presencia muy importante, pero también con cierta hibridez con la que se pensaba el cine. Me parece que poner con lupa estos materiales nos ayudan a redefinir el propio concepto de qué es cine. ¿Ah? Las pequeñas piezas experimentales, acá tenía que haber un montón de cosas que estaban integrando los programas, generando un diálogo bien interesante. Y en relación a esa idea de redefinir este concepto de cinefilia, me parece que sí, a veces asumimos, entramos con una a priori a este objeto, donde la idea que tenemos acerca de cinefilia tiene que empezar a ser ampliada a un concepto más general de cinefilia, incluir esa idea de cinefilias ordinarias, pero pensar otras apreciaciones que también tienen que ver, más que por ahí desde el tema de la experiencia, del tema de la cinefilia, el tema de cuál es la experiencia, el tema del concepto de experiencia. Y experiencias sensibles, donde esas experiencias sensibles están compuestas por un montón de elementos en donde estas dos personas iban a ver películas con devoción, con un afán de información, un afán de distintos goces particulares, en donde la disciplina que encuadraba esa cinefilia erudita entraba en conflicto, claramente. Porque en realidad había otras demandas, otras necesidades, otras disposiciones del cuerpo, casi no son las letras, que estaban ahí presentes. María Silvia pregunta qué tipo de películas se ubicaban como parte del ciclo educativo. ¿Cuáles eran las infantiles? Agrega Máximo. Los cines infantiles estaban compuestos por mucho cine de animación, clásicos del primitivo de la comedia, por ejemplo, ciclos de Chaplin, Harold Lloyd, etcétera, que también estaban encuadrando. Películas informativas más vinculadas a educación, pero también películas como El Globo Rojo. ¿Se acuerdan del Globo Rojo? En blanco, ese tipo de cosas. Esas son algunas películas medio recurrentes. Las películas de Disney, los cortos de Disney fueron muy importantes, ¿sí? Y fueron de las primeras cosas valoradas, no para cine para niños en general. Y después pasan a ser también muy valorados los cortometrajes de UPA, de los que hacían Mr. Magoo. Todos esos materiales de animación también fueron muy importantes y valorados. Después hay mucho material que justamente ahí yo no puedo reponer porque no sé qué son títulos que me resultan a mí muy opacos. Yo que vengo también de cierta formación cinéfila de cineclubes, así, con cierta tradición de cuál es el campo, el panteón a conocer, lo que me pasó cuando me encontré con estos documentos es que no conocía los nombres, no sé quiénes eran estas personas. Después hay mucho cine educativo que también me resulta completamente opaco, no sé qué son esas cosas, no conozco los autores, no se consiguen, no se encuentran. Y hay mucha información que estaba organizada por áreas, que es algo muy parecido a lo que pasaba en el Sodre. Estaban pensando más en asignaturas, en materias, en campos de conocimiento que en este tipo de películas. Entonces a veces encontramos uno vinculado al arte, y hay películas sobre ballet, sobre pintura, sobre escultura, sobre la historia del arte no sé dónde, muchos films de arte. Pero también encontramos esa idea de películas medio científicas o de divulgación científica. ¿Sí? Jean Pain-Lev fue súper importante acá. Pero también que las películas de Cocteau, las primeras películas de Cocteau, que pasan a ser súper destacadas en la programación. Y aparte de esos materiales hay mucho film de viaje. ¿Sí? Con esa idea de conozca tal cosa, ahí también tiene mucha presencia en las embajadas. Mucha información de film de viaje para conocer lugares.
Y después eso, ¿no? Por ejemplo, películas sobre termodinámica, o películas que explican el tema de la velocidad y no sé qué, que tienen que ver con el automovilismo, bueno, el petróleo, digo, las películas de la Shell son, por otro lado, alucinantes. Yo me puse a ver alguna de esas, son increíbles, ¿no? Después hay otras que no sé, realmente no, quedan ahí por fuera de eso. Después hay películas de compilación de historia del cine, ¿no? Que también pasan a integrar estos materiales. En relación a esos cines ahí, educativos de los que estábamos hablando. Esas son películas que cuando lees un poco, a veces hay pocos programas de esas películas, pero cuando aparecen, algunas veces las descripciones dicen, esta película es valorable no solo por lo que informa, sino porque también es interesante como película. Y si bien tienen textos que están como orientados a un público medio de educación formal, están pensados en los horarios para todo el público, a veces en las salas de la sede, no en las salas alquiladas hacia afuera, pero parecen tener mucho éxito, porque muchas de esas justamente son las películas que piden reiterarlas, y de los conflictos de que se llenan las salas. Acá, María, ya estuviste conversando sobre esto, volviendo al tema de la cinefilia, pero quizás querés agregar algo más. Dice, me gustaría que pudieras ampliar esa tensión entre la autodenominación de cinefilia en la sincronía y los significados de cinefilia que se asignaron luego a ese periodo. Ya conversaste bastante, pero por ahí querés agregar algo más. Es muy importante lo que comenta María, porque en realidad yo no fui clara al respecto y me pido disculpas. En el periodo, y por ahí Mariano me estaba pidiendo que yo aclarara eso y yo no lo hice, ahora me entra en duda. En el periodo, ¿sí? El concepto de cinefilia no aparece, que es una de las cosas que estudia Germán de Gaira. No es un término que surja de los documentos, ¿sí? No se piensa, esos son términos que vienen después, en cierta ola de cinefilia francesa, que en lectura retrospectiva va hacia atrás, para adelante, pero acá el concepto con el que se está hablando es la idea de la cultura cinematográfica. Y por cultura cinematográfica hay un montón de atribuciones de sentido que podemos, sí, generar equivalencias en relación a eso, pero no se pensaba en relación a eso. Pero sí estaba presente, no solo en los documentos, sino también en los textos críticos y en esas valoraciones, la idea de un saber entendido de las películas a valorar, vinculadas al cinearte, bueno, que las que tienen más valores expresivos, ¿sí? Las que tienen justamente un elemento muy destacable, en especial por el grupo de Cine Club, que reivindican ciertas cuestiones formales, ciertas valoraciones formales sobre las películas frente a ciertos contenidos. Empieza a haber algunas diferencias, pero van por ahí, no están en el momento. Esas atribuciones acerca de ciertos gustos particulares, idea de formación de gusto y generar el concepto de la distinción, digamos, que también está presente en todos estos espacios, se construye, ¿sí? en este proceso, en este conflicto, en donde era necesario aceptar esa incorporación, porque esa incorporación permitía que el cineclub subsistiera. Otra vez, insisto, eran muchos afiliados, muchos en forma relativa, pero eran muchos afiliados, y me parece interesante pensar digamos, ese proceso, por eso que estaba ahí en tensión, que cuando terminan haciendo todas estas incorporaciones, no solo por el reclamo, sino también porque son las películas que encuentran. Pero también me parece interesante cómo intentan, ¿sí? Generar una especie de trabajo ahí, como plantea María, bueno, como una especie de curaduría. Yo también a ese concepto de curaduría. ¿Cómo organizo? ¿Sí? Y que ese mapa me permite habilitar, ¿sí? Una mirada, una lectura sobre esa película. Si no, queda medio desdibujada. Acá, bueno, te felicitan, esperan la publicación, brillante tu trabajo. Y María pregunta, te agradece la exposición y pregunta, tiene 3 preguntas, te leo una a una si querés. Dice, respecto de las publicaciones que sacaron estos cineclubs, ¿rastreaste a oficios comerciales, cartas de lectores, espectadores, miembros del cineclub, amén de documentos, pronunciamientos, textos de educación visual, estética o formación del gusto? Esa es una. La otra dice qué líneas político-ideológicas puedes reconstruir como caracterizando a los cineclubs. Y la tercera,
que es la que a mí también me interesa mucho, podés ampliar más respecto de la ausencia de mujeres programadoras versus su rol en las bibliotecas, que tiene que ver también un poco con lo que hablábamos recién de la curaduría. ¿Dónde estaban estas mujeres que aparecen en las fotografías y que los documentos no las reconocen? Con respecto a auspicios comerciales, cartas de lectores, sí hay, bueno, más que las cartas de lectores aparecen en las publicaciones, en las revistas, principalmente en revistas Cineclub. Cineclub tuvo una revista que se llamó Cineclub, que se editó en los primeros años, después se descontinuó y después se apareció a partir de 58, 59, como cuadernos de Cineclub, y Cine Universitario editó Film durante un periodo muy largo, ¿sí? que en realidad más que Film, más que una revista de cine universitario, más que una revista de Homero Alsina TVNet, que formaba parte como una especie de órgano, pero tiene una relación más lateral con el Cineclub. En Cineclub había cartas de lectores y, por ejemplo, una disputa muy fuerte entre Cineclub y Cine Universitario, que durante los primeros años, hasta el 53, 54, tenían una pica terrible de pelearse, ¿sí? Pelearse en los medios de prensa, entre ellos, en las cartas de lectores, ¿sí? Discusiones muy fuertes entre esos dos grupos, en donde Cineclub era acusado de esteta y formalista, ¿no? Frente a Cine Universitario, que estaba más interesado por las narrativas, ¿sí? Y las películas consistentes, y los contenidos de las películas que estaban presentes. Y esos elementos están. Después, con respecto a la parte de auspicios, cartas, también es como parte de esa cosa, ¿no? De espacio chico que nos conocemos. Había desde auspiciantes en esas publicaciones que estaban vinculados con algunos miembros de las profesiones liberales que eran afines, amigos de, que ponían su cartel, su carnet de profesional, pero después toda la información que vas a tener mucha presencia ahí, van a ser, bueno, hay más, pero yo encuentro dos que me resultan principalmente interesantes. Unas van a ser las librerías, que van a publicitar en esas publicaciones todas las novedades bibliográficas, que son esas novedades bibliográficas por las cuales estos sectores se forman, ¿sí? Como decía al principio, estos grupos no vienen de la cinéfila, no son cinéfilos, no son ahí en ese punto vuelvo a traer un poco ese concepto, no vienen de ahí. Serán grupos de jóvenes, muchos de ellos con perfil medio universitario, que tenían intención de hacer películas. Y se forman a partir de leer todas las publicaciones más importantes que venían de Europa, principalmente algunos de los libros clásicos. Todos esos materiales están. No los puse acá porque, insisto, si no era mucho, pero si quieren después les puedo pasar todos los libros que leían y todas las publicaciones que leían. Esas novedades editoriales son las que se publicitan en las revistas, generando una especie de círculo en el que se cierra por ahí. Por el otro lado, que tiene que ver con la promoción, la producción y la realización de este cine aficionado amateur, lo que encontrás es mucha información de las casas, laboratorios, casas ópticas, donde se vende equipo de filmación, porque tenemos este perfil doble de este movimiento que me parece bien interesante porque también lo diferencia de otros movimientos cineclubistas, donde estaba, por un lado, como en Argentina, el cineclub argentino más dedicado a la producción, a la realización de cine amateur, frente, por ejemplo, a gente de cine. Acá estaban integrados. Y es algo que yo no hice hincapié porque no los quería aburrir, pero es un tema, digo, que hay que pensarlo en conjunto. Después, en relación a las mujeres, aparecen más allá de esos espacios donde pueden tener ciertos requisitos. Después, por otro lado, hay en muchas de las programaciones, miradas y gestos, hay un consumo de estas películas que uno quiere tratar de zafar de eso, pero terminás cayendo en los clásicos. Pero sacan mucho la idea de Laura Mulvey acerca de la idea del placer visual, etc. Y cómo pensé principalmente en el consumo de las divas. En las divas del silente, que es uno de los temas que también me puse a investigar del otro lado, que pasa a ser, ¿sí? Analizado a partir de eso, qué pasa con el cuerpo, qué pasa con la mirada, el rostro, muy fetichizado, todas esas imágenes que están ahí presentes. Y justamente con eso, ¿no? De éxtasis, Heidi Lemar insisten, y hay algunos elementos que están por ahí. Me parece más por ausencia, digo, ¿qué estaban pensando? Cuando están hablando de los temas a investigar, de los temas polémicos, no hay nada que haga alusión a eso. Pero empezás a ver cosas que te llaman la atención. Por ejemplo, todos los ciclos de cine infantil, ¿sí?
piden que haya un asociado que acompañe al niño. Niño, no niña. Y a mí me da para pensar que muchos de esos asociados eran mujeres, no sé, no me imagino tantos padres yendo los domingos, los sábados a la tarde al cine con sus hijas. Me imagino que ahí estaban también las mujeres. ¿Quiénes son esas asociadas? Porque tiene que ser un público asociado. ¿Quiénes son las que van? Los ciclos de cine infantil tuvieron mucha presencia. Parece que eran un éxito, tenían que poner más de 2 funciones. A veces o ponían 2 funciones o segregaban, hacían películas para menores de 7 años o películas para mayores de 7 a 12, por ejemplo. Porque va mucha gente. ¿Dónde están? Después también es significativo que hay muy pocas mujeres proyectadas, Nicole Vedresi, bueno, Maya Deren, más tarde va a ser Agnès Varda, pero muy pocas presencias de mujeres haciendo cine. Pero también es interesante que hay muchos menos ciclos dedicados a estrellas del Star System femenino que el masculino. Los ciclos orientados a la retrospectiva de la obra de actores, gente son actores varones, no son tanto actrices. También hay menos presencia ahí. Acá Marcela se tuvo que retirar, pero justo ella también te quería preguntar por las mujeres y críticas. Gracias por compartir tu trabajo. Después Ana dice, muy poca presencia de firmas de mujeres en las revistas cineclubistas, agrega. Sí, acá la presencia más importante fue la de Giselle Dassani, que fue una crítica de cine que ya surge del periodo anterior, ella había sido crítica en Cine Radio Actualidad, que es una de las primeras revistas importantes vinculadas al tema, y en Cine Radio Actualidad escribía las reseñas sobre moda. ¿Sí? La pusieron ahí, el primer tiro después, la puso ahí a escribir sobre eso. Sin embargo, después nada, Giselle Dassani es una persona increíble, qué sé yo, terminó siendo la representante de cine universitario cuando fue la incorporación en la FIAF, fue congresos por todos lados, y aparte era una especie de figura que parece que se hacía notar mucho. Cuando fue el festival de Punta del Este, del 51, ella que era recontrapolíglota, tenía toda la cultura universal se ponía a charlar en idiomas con todos lados, se podía explicar, hacía de intérprete, y pasó a ser después una crítica importante en revista Film. Bueno, después en otros medios, ¿no? Pero después lo que encontramos son otros nombres femeninos en la prensa diaria que escribieron sobre el tema, como Elizabeth Durán, pero también son pocas. Quedó una pregunta de María sin responder. Las líneas ideológicas. Sí. Como le planteaba un poco también a Clara, hay elementos que van a pasar a evidenciarse más claros a fin de ciclo y más en los 60. Están medio solapados, una especie de neutralidad, idea del cine por el cine, parte esa idea del cine por el cine, etc. Ahora es en los 50 que eso va a estar presente, esa idea de no solo la neutralidad, sino no meterse. Lo que empieza a ver son diferencias, y más allá de que yo considero que esto fue un proceso bien interesante de ampliaciones y de democratización, de ampliación de públicos y de diversidad, empieza a haber diferencias en relación a el cuestionamiento a cierto elitismo. El elitismo de ese movimiento, y después empieza a ser un elemento que a fin de periodo, que por eso a mí me parece también eso ideológico, ¿no? Que empieza a ser denunciado, como digo, claramente explicitado como discurso. Entonces, parte de toda esta tradición, que yo ya asocio más de esta cinefilia erudita, digamos, que formaron parte de esa idea de los guardianes, de esa cultura cinematográfica, entendida de forma también estricta, como cierto canon, cierto panteón célebre, que se expresaban así de abiertamente, efectivamente, en el 52, 53, para el 57 ya no se habla así. O sea, y no solo eso, sino que podemos encontrar en marcha, digamos, cuando tenías en el 52 los textos de Mir Rodríguez Monegal, que reseñaba las actividades más selectas del cineclub, ¿sí? Para poder decirte qué tenés que ir a ver de toda esa programación, qué es lo importante de la programación, encontrás a Gutiérrez, ¿qué fue el nombre? Cecilia me mata, Juan María Gutiérrez, se me agarró un blanco.
que escribiendo una columna paródica donde se reía de los nombres del cineclub y se decía chistes, y aparte ese chiste donde vos te das cuenta que estaba aludiendo a tal o cual y qué sé yo, y se reía de esa especie de que llamaríamos después nosotros, más en los 2000, la cinefilia babosa, ¿sí? El esnobismo, que se empezó a llamar así con el esnobobismo, ¿sí? Que empiezan a aparecer principalmente ahí es donde empiezan a encontrar las líneas, de la diferencia entre ciertos sectores de la crítica de marcha frente a otros formas de la crítica que sigue valorando ciertos espacios. Y después la otra línea que empieza a dividirse va a ser, digo más hay un debate muy fuerte que hubo, por ejemplo, con con Resné. Resné y la Nouvelle Vague. En realidad no solo fue con Resné. Casi todo este cine. Acerca de si se valora o no se valora. Y empezás a encontrar ahí que se parte aguas también. Acerca de qué sucede. Y empieza a haber debates que también están atravesados por esas discusiones ideológicas. Más hacia corridos, más hacia ese proceso. Después es eso de mantener la capacidad de la neutralidad. Que aceptamos todo, escuchamos. No sé. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, esta conferencia, esta exposición queda grabada, se va a subir al canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo, si quieren consultar esta y otras están ahí disponibles. Bueno, muchas gracias a Mariana, fue súper interesante, yo aprendí un montón. Y gracias a todas, a todos por estar. Bueno, gracias a ustedes. Realmente muchas gracias y bueno, nada, siempre nos quedamos con ganas después de esto de vernos, ya va a volver la presencialidad y nos vamos a ver un poco. Y después de esto salíamos todos a comer. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Chao. Buena semana a todas, todos. Lindo verlos.